Hola, yo me llamo Lucía Márquez. Me presento con la voz que aún tiembla cuando recuerdo el día que lo cambió todo. Nací en Lima, en el distrito de Surco, un 28 de febrero de 1986. Mis recuerdos de infancia están marcados por las playas de Chorrillos y por los veranos en la casa de la abuela en Miraflores, donde aprendí a escribir y a temer a la noche. En la tarde del accidente, yo vivía en un departamento con vista a la avenida Arequipa. Tenía 31 años y un hijo, Mateo, de 10. Era una mujer que creía en explicaciones, en la justicia, en la ciencia y en la red invisible de los servicios que nos conectan. Aquella creencia empezaría a romperse con un timbrazo imposible. Mi madre, Isabel, había sido siempre un faro. Nació en Ayacucho el 5 de mayo de 1959 y llegó a Lima en la adolescencia para estudiar enfermería. Su voz era clara y sus consejos, precisos. En 1998 me enseñó a coser los botones de mi primer abrigo. En 2015 sufrió un infarto menor y en 2016 nos juramos que cuidaríamos la una de la otra. El vínculo entre nosotras era de rituales, llamadas al mediodía, fotos de gatos en WhatsApp, pequeñas confesiones a la madrugada. Era imposible imaginar que una carretera pudiera borrar todo eso. Recuerdo la llamada de la noche en que la vida empezó a doler distinto. Fue el 22 de octubre de 2017, una fecha que ahora se repite como un golpe de tambor en mi cabeza, cuando recibí un mensaje que me pareció una broma cruel. Mi teléfono vibró a las 2 de la madrugada. Decía, no me culpes, fue el semáforo. Pensé en alguien jugando conmigo, en una broma de mal gusto. Pero el número que aparecía estaba registrado como suyo. Llamé y no hubo respuesta. La línea, según la operadora, estaba inactiva desde esa misma madrugada. A la mañana siguiente, la noticia invadió los noticieros. Un choque en la Panamericana Sur, cerca del kilómetro 20, con saldo fatal. Era la rotunda sección de titulares que nunca crees ver sobre tu propia carne. Isabel había muerto. El informe forense, fechado en palabras oficiales del juez a cargo, describía fracturas, neumáticos, un guardarraíl que no perdona. La fecha oficial del deceso se imprimió en los papeles del hospital, 23 de octubre de 2017. Perdí el aliento la primera vez que leí esa fecha escrita con tinta y sello. Los funerales fueron una mezcla de rito y de incredulidad. En la iglesia del barrio de Barranco, el sacerdote leyó pasajes que hablaban del consuelo, pero mi consuelo no llegó. Mateo, mi hijo, tenía solo 10 años y preguntaba si la abuela aparecería en algún momento. ¿Volverá a enviarnos un mensaje, mamá? Yo entonces no supe qué decir. Enterramos a Isabel en el cementerio de Presbítero Maestro un jueves de lluvia, el 26 de octubre de 2017, con la tierra húmeda y el sabor de las últimas palabras no dichas en la boca. Los primeros mensajes llegaron como si alguien estuviera abriendo la herida en cámara lenta. No eran amenazas ni frases vagas, eran frases que solo mi madre hubiera escrito. Detalles de su rutina, la mención de un apelativo que usaba conmigo desde que tenía 5 años, la confesión de una receta que solo nosotras conocíamos. Mateo los veía con los ojos grandes y decía que la abuela no podía estar muerta porque me mandó un corazón. Llamé a la compañía telefónica. Me aseguraron que la tarjeta SIM había sido dada de baja la noche del accidente. Pero los mensajes continuaron llegando. Consultamos a la Policía Nacional. Un oficial, un hombre serio de apellido Ramos, anotó todo en su libreta. Mensajes entrantes desde número inactivo, repitió. Nos dijeron que podían rastrear el IMSI o el origen del mensaje, que había teorías sobre reenvíos automáticos, almacenamiento en servidores extranjeros, fallos de sincronización con aplicaciones de mensajería. Pero cuando pidieron registros a la empresa respondió con un silencio de mármol. No hay actividad. Los documentos oficiales llevaban sellos y fórmulas que, en su frialdad, aumentaban la sensación de que algo se había roto fuera del lenguaje humano. Empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla, llamadas registradas, testimonios de vecinos que afirmaban haber visto luces extrañas en la madrugada en la Panamericana. En el diario que llevaba desde que había aprendido a escribir en primaria, anoté las horas, los tonos de los mensajes, la manera en que mi mano temblaba sobre la pantalla. Fue en una de esas noches, el 3 de noviembre de 2017, cuando un mensaje dijo algo que me heló.
Mamá no te dejó sola. Lo prometí en 1994. Era una promesa vieja, de cuando mi madre me cuidaba con cantos y promesas. ¿Quién o qué recordaba eso ahora? La prensa se interesó. Un reportero de un medio local escribió un artículo con el titular «Mensajes desde el más allá o fallos tecnológicos». Monseñor del periódico pidió pruebas. La opinión pública se dividió entre superstición y ciencia. Llamaron a especialistas en telefonía y a teóricos que hablaban de persistencia de datos en la nube. Mateo, mi hijo, empezó a soñar con la abuela. Me despertaba con él abrazándome diciendo, «Mamá, la abuela me contó un secreto en la madrugada». Lo único cierto era que nadie nos daba respuestas completas y que, en el silencio, algo más nos estaba mirando. Una noche, con el reloj marcando la hora en la que solía llamar mi madre, recibí un mensaje final que no olvidó. No apagues la luz. Venía acompañado de una foto borrosa, la silueta de un asiento trasero, la tela desgastada de un coche y en la esquina un pañuelo que reconocí como el suyo. No había signos de alteración digital ni metadatos accesibles. Llamé a Mateo al cuarto y vimos la imagen juntos. El niño se aferró a mi pierna y dijo, «Ella está aquí». En ese instante sonó un golpe seco en la puerta del departamento, como si alguien tocara desde dentro de la casa. La luz de la escalera titiló, y a través del ojo de la cerradura vi una sombra que no pertenecía a este mundo. La sombra en la cerradura se movía con una cadencia que no coincidía con la de cualquier vecino. Era una forma alargada, como la proyección de algo que se arrastraba desde otra hora. Abrí la puerta con la llave temblorosa y no había nadie en el pasillo. Solo la luz amarilla del farol y el olor a tierra mojada que había dejado la lluvia del día anterior. Volví a entrar, cerré, y en la mesita de la sala un sobre amarillo esperaba como si hubiera sido depositado por manos invisibles. Dentro, un papel con una letra de mi madre. No confíes en las empresas que esconden. Firmado, con su nombre completo. ¿Era posible que hubiera escrito eso después de morir? Comencé a investigar la trayectoria del mensaje con más intensidad. Hablé con técnicos en redes móviles en Lima y con una ingeniera llamada Carla, que trabajaba en una universidad. Ella me explicó con paciencia la arquitectura de los mensajes, servidores, enrutamientos, caches en la nube. Dijo que, en teoría, si una copia persistía en un servidor anticuado, podría reactivarse. Pero me miró a los ojos cuando le hablé de los detalles íntimos y dijo, «Eso no explica la foto ni el lenguaje personal». En su voz había la profesionalidad del 2018 y una duda que resonó en mi corazón. Mientras tanto, Mateo empezó a comportarse de manera extraña. Dibujaba la ruta de la Panamericana con trazos oscuros y hablaba de un hombre con ojos de vidrio que le ofrecía caramelos. Le llevé a un psicólogo infantil, la doctora Paredes, quien nos recibió en su clínica en el centro histórico. Sus preguntas fueron simples. ¿Qué ve? ¿Con quién habla? Mateo respondió con la naturalidad de los niños. Con la abuela. Ella me muestra dónde está la ventana. La profesional nos advirtió sobre la vulnerabilidad a las sugestiones, pero su voz tuvo una fisura cuando Mateo describió una cicatriz en la frente de su abuela que solo yo había visto una vez. Los mensajes escalaron, pasaron de frases a instrucciones. «Busca el cuaderno», decía uno. Luego, con una hora marcada en palabras, «Ve al cementerio a las 12 del mediodía». Fui al presbítero maestro una mañana gris. La neblina hacía de los mausoleos algo parecido a nubes. Seguí la indicación con el corazón latiéndome en la garganta y encontré, entre las flores marchitas, el cuaderno de recetas de mi madre que creíamos enterrado con ella por error. Dentro, una nota que no coincidía con su caligrafía habitual. «No confíes en la placa azul». ¿Qué placa azul? ¿Por qué alguien habría dejado ese cuaderno allí si mi madre había sido velada y enterrada? Busqué la placa azul. En la Panamericana, las placas indican límites, empresas de transporte y hasta radares. Entré en contacto con un transportista que recordaba un móvil azul que había pasado por la zona del accidente la noche de la colisión. Su memoria situaba el vehículo a la distancia exacta en la que, según las pericias, otro coche había impactado contra el auto de mi madre. Llamé a la policía para contrastar datos. El expediente mencionaba un vehículo no identificado. Esa frase, vehículo no identificado, resonó como un latido repetido en los documentos oficiales fechados en el mes de noviembre de 2017.
aparecieron otros familiares de víctimas. Un grupo en redes sociales comenzó a agruparse con relatos similares. Mensajes desde líneas dadas de baja, fotos enviadas desde teléfonos sin tarjeta SIM, voces grabadas en audios que decían el nombre de la persona fallecida con la entonación exacta. La coincidencia hizo que la prensa reavivara la historia. Un programa televisivo local montó una mesa redonda en la que participé. El conductor, con la solemnidad mediática de los años recientes, preguntó si la tecnología podía convertirse en cementerio. La audiencia votó entre escepticismo y creencia, pero en mi casa el teléfono vibraba sin descanso. En la madrugada, un audio llegó, con la voz de mi madre diciendo algo que solo ella solía decir: «No abras la caja». Era una advertencia que yo no había oído en años. Tenía la entonación de cuando nos asustábamos de una película de la televisión en 1998. La caja. En mi mente apareció la caja vieja donde mi madre guardaba papeles importantes, certificados de nacimiento, pólizas de seguros, que habíamos guardado en la azotea, envuelta en una bolsa de plástico. Subí la escalera de servicio con una linterna temblorosa y hallé la bolsa abierta. De su interior faltaba un sobre con instrucciones que yo no recordaba haber visto antes. Decidí seguir la voz. Los mensajes me guiaban, como si una mano invisible delineara un mapa entre pasado y presente. Encontré en el sobre un recorte de prensa antiguo, un reportaje de 1995 sobre un accidente en la misma ruta, y una fotografía, un coche azul con una matrícula borrosa. Al dorso de la foto, en la letra de mi madre, una nota: «Si me pasa algo, mira el conductor». ¿Había sabido mi madre que alguien la seguía? ¿O alguien la había obligado a escribir esa nota? El peso de esas preguntas me llevó a un archivo policial donde los papeles estaban sellados con fechas y nombres que empezaban a formar una red. El archivo policial contenía una anotación: expediente abierto por posible negligencia y tercero no identificado. Fecha: 15 de noviembre de 2017. Entre los folios, un informe escribía que el coche azul fue visto por testigos, pero que no hubo detención. Nadie habló de espíritus ni de mensajes. Hablaron de tiempo, de burocracia y de fallos en la noche. En la pared de la oficina, un mapa marcado con tachuelas mostraba varios accidentes en esa curva de la Panamericana desde 1992 hasta 2017. Una hoja tenía la palabra patrón escrita a mano. Sentí que estaba frente a algo antiguo, que se repetía como un defecto en la carretera del destino. Al salir del archivo, mi teléfono mostró una última entrada en la pantalla, un video corto sin sonido que duraba apenas 4 segundos. En la imagen, un primer plano de un volante con una huella pequeña en el borde, una mancha que parecía jabón seco y clavado en la guantera un pedazo de tela azul. La cámara temblaba. Alguien había grabado desde dentro del coche en movimiento. La leyenda decía: «Mira más abajo». Deslicé el video y encontré una segunda toma. Una placa con letras borrosas que podía leerse si inclinabas la cabeza hacia la izquierda. Apreté los labios y miré la placa hasta que las letras se ordenaron en mi mente. Eran las iniciales de una empresa de transporte que había cerrado en 1999. Fue entonces cuando mi teléfono dejó de funcionar por completo. No señal, ni servicio, y en la oscuridad del portal sentí pasos que no venían de la calle. Los pasos en el portal sonaban crujidos, una cadencia como de botas que no pisaban el mismo suelo que los mortales. Abrí la puerta y no había nadie. Sin embargo, en el recibidor, los zapatos de mi madre, esos que siempre guardaba ordenados, estaban fuera de lugar, con un barro fino que no era de Lima, sino de tierra rojiza, como la que se veía en las carreteras hacia el sur profundo del país. ¿Había alguien que quería dejarnos pistas, o estaba la traición del mundo físico imitando la memoria? Esa noche, Mateo durmió con la foto de la abuela debajo de la almohada. Contacté a la empresa cuyo nombre aparecía en la placa. Una compañía de transporte que, según registros de la municipalidad, había cerrado operaciones en 1999 tras un escándalo por sobornos. Encontré a un antiguo empleado, don Ricardo, que ahora vivía en un pueblo de la sierra. Me habló por teléfono con la voz gastada del tiempo. «Ese azul no se olvida», dijo. «Esa ruta tenía deuda con la muerte». Me contó de choferes jóvenes,
de conductores que bebían a escondidas y de un propietario que había desaparecido sin pagar sueldos. Sus palabras tejieron un hilo que me hizo pensar que la historia de mi madre no era un hecho aislado, sino parte de una cadena. Mientras tanto, la compañía telefónica nos entregó, tras insistir y después de una orden judicial, un informe técnico, registros de encolamiento de mensajes que mostraban actividad residual en servidores extranjeros la noche del accidente. La explicación técnica sugería fallos en la replicación de mensajes entre centros de datos y que, en casos raros, mensajes podían resucitar. Pero los documentos también incluían una nota interna: anomalía en múltiples cuentas, posible manipulación humana. Las palabras manipulación humana pesaban como antes de un terremoto. ¿Quién, en la red invisible de cables y servidores, habría querido jugar con la memoria de los muertos? Los mensajes que llegaban ahora mencionaban nombres de personas que yo no conocía, pero que empezaban a aparecer en los recortes viejos que había encontrado. Un mecánico llamado Hugo, un cobrador de peaje, una mujer que trabajaba en la posta de la carretera. Cada nombre parecía una pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar. En el barrio, alguien recordó que en 1996 se había reportado un ensayo de recolección de datos telefónicos en la Panamericana por un proyecto de seguridad vial que instaló sensores y cámaras. ¿Podía un experimento así conservar imágenes y sonidos durante décadas y liberarlos ahora? La hipótesis parecía salida de una novela de ciencia ficción, pero los papeles eran reales. Exploré el pasado de mi madre con un cuidado casi ritual. Encontré fotografías de ella joven, de su primer empleo en el Hospital de Emergencias de Lima en 1978, y cartas de amantes que nunca llegaron a ser esposos. En una carta fechada en 1994, su letra temblaba cuando hablaba de alguien que la seguía en la carretera. «Me mira desde el retrovisor», escribió. ¿Había sentido peligro ella antes de morir? ¿Era su instinto el que nos estaba enviando advertencias desde el abismo? Mi corazón se contrajo al leer esas líneas. Mi madre había querido protegernos siempre, incluso en la muerte parecía seguir haciéndolo. La comunidad científica se interesó de manera insospechada. Un grupo interdisciplinario de una universidad peruana pidió estudiar el caso para un artículo que combinaría antropología, ingeniería y estudios culturales. Vinieron al departamento, con grabadoras y preguntas que olían a tesis doctorales. La investigadora principal, la doctora Álvarez, sugirió que lo que experimentábamos podría entenderse como una intersección entre fallos técnicos y la necesidad humana de continuidad. Sin embargo, cuando la doctora escuchó los audios con la voz de mi madre, enumerando secretos de familia, su expresión se volvió grave. No encontró explicación técnica que justificara información tan íntima. En una madrugada de julio, el frío calaba los huesos en Lima. Recibí un mensaje que me exigía un encuentro en la ruta donde todo había ocurrido. «Ven sola», decía. Sentí el instinto de no ir, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas me arrastraron como un resorte roto. Conduje hacia la Panamericana Sur y vi el lugar exacto, la curva donde años atrás ya se habían acumulado tragedias. Había flores nuevas, una vela medio consumida y, clavado en la tierra, un crucifijo oxidado. No había nadie, pero sobre la grava una huella de neumático que no coincidía con mi coche y que terminaba en una senda que llevaba a una caseta abandonada. Entré en la caseta. El aire olía a gasolina y a papeles viejos. Encontré una libreta llena de anotaciones con fechas que se prolongaban desde 1992 hasta 2017. Nombres, matrículas parciales, horarios. Al final de las anotaciones, una frase que parecía escrita con prisa. Las placas vuelven. Guardar en nube. ¿A qué nube se refería? ¿A quién pertenecían esas manos que registraban cada movimiento como si fueran quienes controlaban el tablero? Sentí que una presencia me estudiaba desde la oscuridad. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. En la caseta, a oscuras, mi teléfono vibró con un mensaje que no tenía remitente. No confíes en los que dicen. Apagarán la señal. La señal no es lo que crees. La puerta volvió a abrirse con un quejido y una luz tenue entró, una linterna sostenida por una figura delgada. No era un espectro, era un hombre con el rostro cubierto por una bufanda,
con ojos que parecían demasiado brillantes para ser solo cansancio humano. Me habló con un acento de provincia. Yo vi pasar el azul. Yo lo seguí. Dijo llamarse Hugo. Antes de que pudiera responder, el hombre escupió al suelo y susurró. No se fue solo. La matrícula parcial que la linterna reveló tenía las mismas iniciales que aparecían en la foto borrada que encontré en el cuaderno. Las letras de una empresa que, según los archivos municipales, había desaparecido en 1999. La coincidencia no podía ser casual. Hugo murmuró palabras que sonaron a confesión. Nos pidieron que borráramos rastros. No supimos a quién servíamos. El aire en la caseta se volvió denso. El silencio se acrecentó hasta hacer eco. Comprendí que estábamos frente a una cadena muy larga, de la que mi madre había sido, sin saberlo, una pequeña víctima. Regresé a casa con el sobre y las manos, que parecían hechas de hielo. Esa noche, mientras Mateo dormía, un mensaje apareció con una precisión que me hizo sentir como si mi madre recortara mi respiración. Reúne lo que fui. No dejes que lo compriman. ¿Compriman? El verbo resonó en mi mente con la exactitud de algo mecánico. Comprimir datos, archivos, memorias. Empecé a entender que la metáfora no era casual. Alguien había tratado de poner vida en ficheros y luego comprimir, ocultar, enterrar. ¿Era posible enterrar a una persona en bytes? Fui a la universidad donde la doctora Álvarez tenía su despacho. Ella me mostró un gráfico con la evolución del almacenamiento digital en el Perú desde los años 90 hasta el 2020. Cintas magnéticas, discos duros, backups en cinta, migraciones a servidores remotos. Cada tecnología dejó rastros y cada migración agujeros. Los datos se mueven, explicó, pero también se corrompen y se reproducen en formas inesperadas. Me habló de la práctica de archivar datos en frío. Llamaron almacenamiento en frío, donde se guardan copias que no se mantienen activas, pero que existen. Ese conocimiento técnico me dio una idea terrible. La memoria de mi madre podría persistir en un lugar que los vivos no miraban. Los mensajes comenzaron a jugar con los tiempos. Me devolvían a recuerdos de infancia en los que yo no había estado presente y señalaban contraseñas antiguas que había utilizado en oficinas y bancos. La caja está en el banco de mi primera ciudad, dijo uno. Y supe inmediatamente que hablaba de la caja de seguridad, donde mi madre guardó un primer documento de identidad, la libreta donde había escrito el nombre de una persona que nunca mencionó en vida. Empecé a visitar instituciones, bancos, notarías, oficinas antiguas en el centro de Lima. En todas ellas, la burocracia intentó cubrir las sombras de los papeles. Un funcionario de un banco me entregó, con la solemnidad de quien teme abrir una tumba, una hoja de registro de acceso a una caja de seguridad que había sido utilizada por Isabel Márquez en 1993. Había entradas de retiro en fechas cercanas a la de su accidente. Entre los papeles de la caja encontré un sobre sellado con el nombre de una persona, RT, y dentro varias fotos de un hombre junto a un coche azul. Otra nota, con la caligrafía de mi madre: no confíes en su sonrisa. La presencia de esas instrucciones suyas, escritas años antes, me hizo pensar que ella había sospechado algo durante mucho tiempo. La investigación me llevó a conversar con la hermana de un conductor que había trabajado en la desaparecida empresa azul. Ella, una mujer de mirada dura llamada Carmen, me contó que en 1998 su hermano había muerto en un supuesto accidente que nunca se investigó a fondo. Les dijeron que había sido culpa del conductor. Pero yo vi señales de manipulaciones en el coche. Dijo el nombre de un taller. Talleres El Cóndor, en el Callao. El nombre resonó en mis oídos como si fuera una llaga abierta. ¿Cuántas historias más como la nuestra se acumulaban en un cajón? Visité Talleres El Cóndor. El lugar tenía el olor de la mecánica vieja, aceite, metal y humo de soldadura. Encontré allí a un hombre que trabajó con los coches que reparaban las empresas de transporte. Me enseñó un esquema de reparación que se repetía en los autos que luego sufrieron accidentes: manipulación de frenos, adulteración de sistemas de dirección. Me habló en voz baja de un patrón. Corremos por contratos y callamos por miedo.
Él me contó que a veces los autos eran preparados para perder estabilidad en ciertas condiciones. La idea de que alguien pudiera diseñar choques me dejó sin aire. En medio de todo esto, los mensajes se volvieron más personales. Mencionaban episodios que yo había compartido solo con mi madre, recuerdos de conversaciones que habíamos tenido en la cocina mientras servía la olla. Uno de ellos dijo: «Busca en el cajón del mantel la carta que no abriste en 1994». Hurgué en el cajón y encontré una carta con mi nombre, fechada por mi madre cuando yo cumplí 18 años. En ella, una confesión. Si algo me ocurre, busca a RT. Él sabe más de lo que dice. El nombre recortaba el aire como un bisturí. ¿Quién era RT? RT. Descubrí que esas iniciales correspondían a un hombre cuyo apellido aparecía en documentos municipales de fines de los años 90. Rubén Torres, expropietario de la empresa Azul. Vivía, según una antigua dirección, en un barrio del Callao. Fui a buscarlo y encontré una casa vacía, pero con huellas de limpieza reciente. Hablé con vecinos que recordaban su sonrisa y que sostuvieron que había huido del país tras una investigación preliminar en 1999. Nadie sabía dónde estaba ahora. Mientras caminaba por la calle, un mensajito en el teléfono del infierno digital decía: «No lo busques. Él no quiere ser olvidado». El nombre de Rubén Torres se repetía como una letanía en los papeles antiguos y en los recortes que iban apareciendo. La posibilidad de que él estuviera vinculado directa o indirectamente con el coche azul me atormentaba. Hice una lista de fechas y coincidencias. Contratos firmados en 1998 por Rutas del Sur, pagos a talleres y luego desaparición en 1999. ¿Había huido o alguien lo había hecho desaparecer? Sentí que cada nombre conducía a otro nombre, como si hubieran tejido una red para que la culpabilidad se perdiera en el tejido. Un viejo periodista me ofreció ayuda. Su oficina estaba llena de archivos y humo de tabaco. Llevaba años cubriendo corrupción en transporte y me advirtió sobre lo que podría descubrir. No todos los fantasmas vienen del otro mundo. Algunos salen del bolsillo de los vivos. Me entregó fotocopias de contratos, recibos y una carta anónima fechada en 1999 que hablaba de sacrificios necesarios para mantener rutas. En los márgenes, alguien había escrito: «No mencionar a Isabel». Esa línea me hirió. Sentí que mi madre había sido tachada de una lista prisionera. ¿Quién decidió que su nombre no debía figurar? Los mensajes se humanizaban y, al mismo tiempo, se volvían más crípticos. «Pregúntale a Hugo por la llave», decía uno. Otro: «La placa no es la placa». Empecé a sospechar que la información estaba fragmentada a propósito, en piezas que solo alguien con acceso a archivos viejos podría reconstruir. Llamé a Hugo y le convencí de que nos encontráramos con el periodista. En el encuentro, Hugo confesó que por años sintió culpa por no haber hablado antes. Dijo que había visto a Rubén la noche que el coche azul desapareció y que lo vio con un maletín lleno de sobres. Pero cuando intentó denunciar, su mecánico fue amenazado. El miedo y la culpa se mezclaban con la tecnología. Archivadores cuyo contenido se perdía en mudanzas, discos duros almacenados en galpones, testigos que cambiaban de versión. La investigación periodística empezó a mostrar un patrón de manipulación documental que implicaba a autoridades locales. Cuando los periodistas publicaron pruebas, recibieron advertencias veladas y llamadas anónimas. En una de esas llamadas, una voz mecánica y distorsionada dijo: «Algunas memorias deben quedar en el silencio». Mi sangre se heló. Sentí que la búsqueda de la verdad activaba un circuito defensivo que prefería el olvido. Mientras el rumor crecía, Mateo encontró en su escuela un cuaderno con garabatos, la figura de una mujer junto a una línea curva y la palabra Panamericana escrita con la letra de un niño. Le pregunté y me dijo que lo había dibujado porque la abuela se lo pidió en sueños. Esa imagen infantil me golpeó con otra dimensión de la tragedia. Las víctimas no eran solo adultos con papeles y testimonios. También eran niños con sueños atravesados por la pérdida. Empecé a asistir a grupos de apoyo donde otras madres hablaban con voz temblorosa de mensajes y objetos que llegaban a sus casas. Se creó una comunidad informal de sobrevivientes pegada a la misma herida. Una madrugada, un mensaje apareció que decía:
La caja está en la casa de RT, no en el banco. Esa contradicción me obligó a replantear todo. ¿Quién había dicho que la caja estaba en el banco? ¿Había alguien manipulando los recuerdos para confundirnos? Volví a la casa vacía que había pertenecido a Rubén Torres y encontré en el patio trasero una trampilla cubierta por maleza. Al abrirla con el corazón en la garganta, hallé una pequeña bóveda. Dentro, una memoria USB envuelta en plástico. Al conectarla en una computadora, apareció una carpeta con fotos y un archivo titulado con una fecha, 19 de enero de 1999, que contenía un video. El video mostraba a Rubén en una oficina hablando por teléfono, con un mapa de la Panamericana detrás de él. Hablaba de hacer desaparecer certain records y mencionaba a Talleres El Cóndor por su discreción. La cámara temblaba como quien graba con prisa y miedo. Al final del clip, Rubén miró directo a la cámara y dijo en voz baja: «A veces la muerte se disfraza de accidente». Mi estómago cayó a mis pies. ¿Habría hecho que los accidentes se produjeran? ¿Existía un diseño deliberado? Esa noche, los mensajes me daban instrucciones que parecían menos crípticas. Busca en la caja el nombre del tercero. Abrí la memoria USB y encontré una lista de nombres. Al lado de algunos anotaciones: pago, cobertura, silenciado. Entre ellos el nombre de mi madre, con una cifra al lado. Fue como ver estampado en tinta la cuantificación de una vida, un precio. Vomité una mezcla de rabia y vértigo. ¿Cuánto valía la vida de Isabel para aquellos que la contabilizaban en cuotas? Busqué ayuda legal. Una abogada joven, la licenciada Torres, sin relación con RT, aceptó el caso con la intensidad de quien no tolera injusticias. Juntas pedimos más documentos al Estado y pusimos en curso una investigación judicial. El proceso legal desenterró más prácticas: contratos amañados, pagos en efectivo, empresas fantasma. Cuando presentamos la evidencia, hubo una respuesta súbita. Un informe de la Fiscalía anunciaba el archivo temporal de la investigación por falta de pruebas concluyentes. La prensa clamó negligencia. La familia de otras víctimas protestó en la Plaza San Martín con pancartas que pedían justicia. Sentí la impotencia ancestral de los que buscan luz y se topan con puertas cerradas. En ese momento, un mensaje llegó con 3 palabras que me atravesaron: «No te rindas». Lucía. La frase parecía un faro, y sin embargo, la última línea del mensaje me obligó a un sacrificio. «Ve a la casa de tu madre. Busca el pilar que guarda el secreto». Fui a la casa donde crecí, ahora vacía y heredada por parientes lejanos. En la pared del patio, detrás de una maceta, había un pilar con una placa suelta. Al retirarla, encontré un compartimiento con una carta dirigida a mí y una llave oxidada. En la carta, mi madre escribía: «Si alguien intenta borrar mi voz, escucha lo que guardé». Las manos me temblaron al cerrar la carta. Era la primera vez que me hablaba desde antes de morir y me pedía un acto de fe. Afuera, la noche guardaba un rumor que parecía venir de la carretera. Un motor arrancaba y se alejaba con demasiada premura. La llave oxidada abrió una caja de metal pequeña que encontré bajo el pilar. Dentro había papeles, una fotografía y una cinta magnética antigua, de las que ya casi nadie usaba, con una etiqueta: «No quemar». La fotografía mostraba a mi madre junto a un hombre de mirada dura y a un coche azul, tomada en una estación de servicio en 1998. En el reverso, una nota: «Prometió pagar todo». Rompió la promesa. Esa promesa rota empezaba a revelar un mecanismo donde la palabra promesa se transformaba en obligación mortal. La cinta magnética era un artefacto anacrónico, casi arqueológico. Conseguí un reproductor viejo en una tienda de antigüedades del centro de Lima y la pasé con cuidado. La voz en la cinta era de mi madre, grabada en un tono bajo y entrecortado, como si hablara para alguien que debía escuchar en el futuro. Ella relataba una reunión en la que se le ofreció dinero a cambio de su silencio sobre ciertas irregularidades en la carretera. En la grabación, su voz tembló cuando dijo: «No puedo aceptar esto. Si voy a hablar, lo haré bien». ¿Fue esa decisión la que la puso en la línea de peligro? El archivo mostraba nombres, nuevamente RT, Talleres El Cóndor, y una figura nueva, un número que remitía a una empresa de seguridad privada.
En 1999, esa empresa había sido contratada para gestionar incidencias en la ruta. Empecé a seguir esa pista y descubrí que la empresa tenía conexiones con exfuncionarios municipales y con oficinas que, oficialmente, ya no existían. Era como trazar una constelación donde cada estrella representaba una negligencia y cada negligencia alimentaba la maquinaria del silencio. Los mensajes se volvieron urgentes. No confíes en la fiscalía sola. Busca a la periodista. La periodista a la que se referían era la que había ayudado con el reportaje televisivo meses atrás. Concertamos una reunión clandestina en una cafetería del centro. Ella me confesó que había recibido amenazas desde la publicación y que su redacción había recibido un paquete con fotos rotas y una nota: deténganse o callarán. Sin embargo, su madre, lejana y firme, no la obligó a renunciar. Si mueren los recuerdos, nacen los rumores, dijo la periodista, y me dio un folder con testimonios con nombres tachados. Mientras el caso escalaba, Mateo encontró en su escuela un cuaderno con garabatos, la figura de una mujer junto a una línea curva, y la palabra panamericana escrita con la letra de un niño. Le pregunté y me dijo que lo había dibujado porque la abuela se lo pidió en sueños. Esa imagen infantil me golpeó con otra dimensión de la tragedia. Las víctimas no eran solo adultos con papeles y testimonios. También eran niños con sueños atravesados por la pérdida. Empecé a asistir a grupos de apoyo donde otras madres hablaban con voz temblorosa de mensajes y objetos que llegaban a sus casas. Se creó una comunidad informal de sobrevivientes pegada a la misma herida. Mientras tanto, el archivo digital recuperado mostraba un patrón extraño: múltiples voces entremezcladas, fragmentos de conversaciones que no siempre pertenecían al mismo tiempo. Los peritos nos explicaron que podían haberse hecho montajes, manipulaciones, y que los archivos podían ser engañosos. Pero algunas señales, detalles físicos, olores mencionados por la voz en la cinta, coincidían con lo que mi madre me contó en vida. Era imposible desestimar la posibilidad de un montaje total. Sin embargo, la consistencia de los datos hacía vacilar al escepticismo. En una madrugada de tormenta, a la hora en que mi madre solía llamar, recibimos un mensaje que parecía más una instrucción que una consigna. Mira debajo de la loza del baño. No era un lugar aleatorio. La casa donde mi madre vivió tenía una loza suelta por la que solíamos ocultar cosas en mi niñez. Con una linterna y palas, abrimos la loza y dentro encontramos un sobre con grabaciones nuevas, audios en los que se oían, conversaciones entre hombres que hablaban de no dejar pruebas y de hacer ver como accidente. Mi estómago se revolvió. Alguien había registrado esas conversaciones y las había guardado por años. Las voces en las grabaciones mencionaban a Rubén, a un nombre nuevo, el Cóndor, y a una cuenta en el extranjero. Uno de los interlocutores dijo: si ella abre la boca, la retiramos de la carretera. El tono no era amenazante. Era administrativo, como quien firma papeles de rutina. Escuchar esa frase me partió en dos. Retiramos de la carretera como eufemismo para matamos a alguien. Llamé a la fiscalía con ese audio y la respuesta fue lenta. Prometieron analizarlo, pero la burocracia pidió tiempo, y en ese tiempo, los que protegen el secreto pueden borrar, alterar o comprar silencio. Una figura inesperada apareció. La hermana de un antiguo chofer que había trabajado con la empresa azul se acercó y nos ofreció un cuaderno con anotaciones que su hermano guardó antes de morir. El cuaderno contenía una lista de matrículas, pagos y citas nocturnas. En letra apretada había una anotación que decía 67, curva de la muerte. Esa frase no era poética. Era una manera de señalar un lugar donde se produjeron múltiples incidentes. El número 67 era el mismo que aparecía en una vieja hoja de ruta. Fue la confirmación de que había un patrón y no un accidente. Esa noche, la casa se llenó de visitantes, periodistas, fiscales, vecinos curiosos y otros dolientes. Mateo dormía con la foto de su abuela. Yo no podía cerrar los ojos. Recibí un mensaje que decía: ella sabrá quién encendió la luz. Junto al mensaje, un video de pocos segundos mostraba una mano que encendía la lámpara del auto en el que mi madre viajaba.
La mano tenía una cicatriz en el dedo pulgar que ahora reconozco porque la vi una vez en la fotografía antigua de Rubén. La pantalla se quedó congelada en esa cicatriz. Los pasos sobre la azotea sonaban calculados, como si el perseguidor supiera exactamente dónde podía causar más miedo. Subí las escaleras de servicio con la linterna en la mano. La ciudad olía a humedad y a gasolina, una mezcla que había aprendido a asociar con la ruta. Desde arriba, las luces de Lima se extendían como una constelación rota. Encontré huellas de barro y una pequeña pieza metálica con pintura azul. La pieza encajaba con la que había visto en los documentos, un fragmento del coche azul. El indicio me dijo que alguien había estado ahí, vigilando o dejando pruebas. La fiscalía, con presiones internacionales y locales, logró una detención clave. Un exdirectivo de la desaparecida empresa azul fue arrestado en la madrugada. Durante el interrogatorio, entre soplos y evasivas, pronunció una frase que todo lo explicó y todo lo enredó al mismo tiempo. No éramos los dueños del destino, solo lo facilitábamos. La justicia puso nombre a la maquinaria, pero las palabras me resultaron insuficientes. ¿Facilitar el destino? ¿Cómo medir la responsabilidad moral frente a la técnica de la conspiración? La detención fue un triunfo, pero también un espejo que reflejaba cuán machiembrado estaba el sistema. Rubén Torres fue localizado en un país vecino con una identidad falsa. Al ser extraditado negó todo y alegó persecución política. Su cara en la pantalla del juzgado parecía la de un hombre que esperaba que el tiempo borrara los hechos. Sin embargo, los peritajes sobre piezas móviles cambiadas y los testimonios de trabajadores como Manuel y otros convergieron en un relato coherente. Se conspiró para inducir accidentes y beneficiarse. Aún así, la defensa recurría a tecnicismos y a lagunas legales. La lucha por la verdad se convirtió en una batalla de procedimientos. Mientras los juicios se desenvolvían, los mensajes desde el teléfono de mi madre no cesaron. Uno decía: no mires solo la carretera, mira las oficinas que la gobiernan. Esa instrucción nos condujo a investigar contratos municipales y licitaciones que, al ser examinados, mostraban irregularidades y coincidencias escandalosas. Funcionarios que habían sido reelegidos y empresas que habían ganado licitaciones con ofertas sospechosamente perfectas. Entender esa maquinaria de poder y dinero fue comprender el porqué de las muertes, porque valían menos que lo que se podía ganar con el silencio. La exposición mediática y las investigaciones provocaron cambios. Se revisaron protocolos de seguridad vial, se fiscalizaron talleres y se revocaron licencias de empresas con historial sospechoso. Esos avances trajeron consuelo a algunos, pero no a mí. Yo seguía buscando la razón íntima por la cual mi madre se convirtió en objetivo. En una caja con documentos, encontré una carta que mi madre escribió a una amiga en 1997. Hablaba de una deuda que no quería aceptar. Había algo en la integridad de Isabel que la hacía peligrosa para quienes se beneficiaban de la muerte. El juicio tuvo momentos dramáticos, testimonios que hirieron, confesiones repentinas y la revelación de una cadena de pagos desde cuentas offshore. Cuando mostraron en sala las grabaciones, la voz de mi madre resonó con una claridad que cortó el aire. Allí estaba ella, no como víctima irreconocible, sino como persona íntegra que había dicho no a la compra de su silencio. Las lágrimas en la sala no solo eran de nosotros. Algunos de los acusados se encogieron como si el peso de sus actos se les viniera encima. La justicia, lenta, parecía por fin enlazar a los responsables. Después de años de trámites y testimonios, el veredicto llegó. Condenas para varios implicados y el inicio de procesos por reparación. No fue una victoria total. Algunos escaparon y la impunidad siempre encontró resquicios. Sin embargo, la sentencia mostró que no todas las verdades podían enterrarse. En el momento de la lectura, sentí la presencia de mi madre tan cercana como hace años, como si los mensajes hubieran sido su manera de empujar la balanza hacia la justicia. Mateo me abrazó y dijimos el nombre de Isabel en voz alta, como una afirmación. Con la justicia en marcha, los mensajes disminuyeron. Tal vez la tecnología ya no necesitaba gritar, o quizás la voz de mi madre encontró descanso en la medida en que la verdad vivía en juicios y en titulares. Aún así,
Los mensajes finales que llegaron fueron de una ternura que dolía, fotos de momentos que solo ella conocía, frases cariñosas y, por última vez, una grabación donde dijo: «No dejes que el miedo decida por ti». En esa voz había un compendio de su vida: cuidado, coraje y una prueba de humanidades más fuerte que cualquier algoritmo. Pasado el proceso, con cambios legislativos que empezaron a implementarse y con reparaciones simbólicas para las familias, la vida trató de recomponerse. Mateo creció con otra idea de la justicia, la de la persistencia de la memoria. Yo seguí registrando cada paso en un diario que ahora guardo con la misma devoción con la que mi madre guardaba sus recetas. En los meses siguientes, personas de otros países me escribieron agradeciendo haber roto una pared de silencio. Ellos también habían empezado a ver la posibilidad de que la verdad encuentre cauce. Fue entonces cuando entendí que la historia de mi madre trascendía mi dolor. Era una lección para otros. La última noche de la serie de mensajes fue a la medianoche del día en que la sentencia quedó firme. Mi teléfono vibró una vez, con una imagen, la silueta de un coche bajo la lluvia, visto de atrás, y una nota que decía: «Se puede ir en paz». Abrí la imagen y algo en mi pecho se soltó. Lloré por la mujer que fue y por la mujer que me enseñó a no callar. Pero justo cuando pensé que el capítulo final se cerraba, vino un último mensaje, con una frase que no esperaba: «No todo lo que parece cerrarse dejó de latir. Hay otros carros, otras placas». Una punzada de frío me atravesó. La carretera seguía allí, iluminada por los faros, lista para cobrar otra vez. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos llenos de misterio, suspenso y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo relato. Si te atreves a escucharlo,